El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Muy buenas tardes, amigos seguidores del Quijote Digital Radio y su revista Entre Líneas. Hoy tenemos el gusto de haber invitado a Fernando Carrión, arquitecto, urbanista y especialista en seguridad urbana. Nos acompaña además, como siempre, la abogada Andrea Zambrano Rosado y el ingeniero Yalman Paz. Como antecedentes, debemos recalcar que la ciudad de Santo Domingo de los Colorados es bastante joven y ha tenido un crecimiento acelerado y desorganizado. Cada administración ha llegado con sus propios proyectos y lo que han hecho es maquillar y hacer cambios superficiales a los planes de desarrollo territorial. En la práctica, es poco lo que se respeta y se aplica de dicho plan. Muy buenas tardes y bienvenido, arquitecto Fernando Carrión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia que tiene. El eslogan de la municipalidad en la administración del alcalde Wilson Erazo es el de la ciudad moderna, argumento que esgrime como justificación a muchas obras que consideramos innecesarias, mal hechas o no son urgentes. Por favor, desde su punto de vista, ¿nos podría explicar qué significa ser una ciudad moderna? Bueno, básicamente en esta época, en estos momentos, es por un lado lo que significa la incorporación de la tecnología. Hoy día las ciudades en general se supone que tienen dos espacios, un espacio físico y un espacio virtual. Las ciudades son principalmente híbridas por esta doble consideración, y entonces si nosotros queremos que una ciudad moderna se exprese, tiene que incorporar la tecnología y tiene que gobernar esas plataformas, ese conjunto de situaciones que hay a nivel mundial. Por ejemplo, todo lo que significa Uber, lo que significa Airbnb, Waze, Amazon, etcétera, porque hoy día los grandes centros comerciales son virtuales. Hoy día los hoteles, la vivienda está alrededor de Airbnb, y el tema del transporte tiene mucho que ver con el caso de Uber. En otras palabras, yo creo que la ciudad moderna hoy día, cualquiera que ésta sea, tiene que incorporar las tecnologías de punta. Pero básicamente entiendo que estas ciudades por lo menos deben tener unos servicios básicos, y resulta que hay ciudades que escasean, ciclovías que no se utilizan, parques y calles donde prima el hierro y el cemento en vez de áreas verdes, jardinerías en veredas estrechas que obstaculicen el paso peatonal, etc. Es verdad que es importante hacer campañas de educación en valores, seguridad y movilidad para crear empatía ciudadana y avanzar hacia la ciudad moderna que todos quisiéramos, además de la tecnología. No, sin duda, y las ciudades tienen que tener un equilibrio en términos ecoambientales. Justamente lo que ustedes señalaban hace un momento, la necesidad de que haya una racionalidad entre todo el proceso constructivo con el respeto de la naturaleza. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad actual en el mundo, nuevamente, es el tema del cambio climático. Por eso son los problemas que estamos teniendo en términos de la elevación de las temperaturas y la reducción de las temperaturas dependiendo del momento que sea. Entonces es absolutamente necesario e imprescindible, y en eso, por ejemplo, se necesita una transportación que ya no sea exclusivamente a través del vehículo automotor. Ahí lo que se necesita son las ciudades, como el caso de París, que está planteando la ciudad de los 15 minutos, es decir, que haya una proximidad del lugar donde uno vive al lugar donde uno trabaja, del lugar donde uno vive al lugar donde están los servicios básicos. Entonces es una ciudad de proximidad para que justamente no haya la necesidad de recorrer la misma con las distancias que hoy día se tiene de la ciudad del pasado. Y en esa perspectiva la calidad de vida está próxima a lo que uno vive. Y entonces aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, las veredas. Hoy día
las ciudades estas de los 15 minutos o las de la proximidad, el tema de la vereda es clave, ya no es esa lógica del sistema de transporte que se hace a través del vehículo, sino que se tiene que hacer principalmente caminando, y eso también le da la posibilidad a la mujer, a las mujeres, de que al estar más próxima de la casa, más próxima del lugar donde uno reside, pues la unidad familiar también tiende a mejorar, ¿no? Bien, pero entiendo que el planteamiento que usted hace es real y tiene sentido, pero hay un problema y usted es especialista en seguridad. Nosotros no podemos realmente caminar que no sea cerca de sectores centrales o muy centrales, sin la tranquilidad, digamos, de saber que nos pueden asaltar. Entonces, si vamos a ir de un lado al otro, digamos, hablemos 500 metros, en Santo Domingo por lo menos ya no hay la garantía de esa tranquilidad para poder caminar. Entonces, ese modelo de ciudad que usted plantea, pues evidentemente habrá ciertos sectores donde se pueda hacerlo, pero aquí resulta difícil. ¿Qué se debe hacer en este caso? No, para eso se necesitan políticas de seguridad, y la política de seguridad no pasa exclusivamente por la policía y las Fuerzas Armadas, sino también por el diseño urbano. Por eso es que una de las políticas más importantes es lo que se conoce con el nombre de la prevención situacional, que es justamente el trabajo en el espacio público, que haya iluminación, que haya equipamiento, que haya servicios, que haya, en otras palabras, seguridad, de tal manera de que la estrategia de seguridad que tengan las personas no sea quedarse en su casa, que eso es lo que está pasando. Por eso es que el tiempo de la ciudad por la violencia ha cambiado. Hoy día la gente prefiere quedarse en su casa y trabajar, incluso, regresando al tema de la tecnología, trabajar desde su casa, y eso es muy complicado. Y quizás aquí hay un elemento también que es fundamental, y es que la percepción de inseguridad, el miedo que existe, se han convertido en principios urbanísticos, y entonces hoy día las ciudades empiezan a construirse de forma amurallada, empiezan a construirse barrios cerrados, que eso es lo que yo llamo la bunkerización, porque se hacen espacios absolutamente bunkerizados, que para poder entrar allá se necesita tener una identificación, una identificación que a lo largo es una especie de pasaporte, un permiso que es una visa, y también luego pasar por la aduana para que le cacheen el cuerpo. Y entonces lo que está ocurriendo con esto es que estamos produciendo ciudades bunkerizadas, pero también nuevos límites y fronteras de las ciudades que van generando ya no ciudadanía, sino extranjeros. Por eso es que la gente tiende a movilizarse básicamente en sus propios espacios. Y entonces, si no se tiene una buena política de seguridad, nuestras ciudades están cambiando, y están cambiando para mal. Sí, mi compañero Charman Paz le va a hacer unas preguntas, por favor. Por favor. Mucho gusto, arquitecto Carrión. Un placer conversar con usted, una persona muy ilustrada en el tema. Claro, nuestra ciudad, Santo Domingo, como las demás ciudades del país, tienen un presupuesto que no es ilimitado, al contrario, limitado en la cantidad de recursos que pueden optar para poder desarrollar la ciudad moderna como se aspira. Sin embargo, ahora lo que estamos comentando aquí en este espacio es que todas las ciudades, dependiendo de la calidad de vida que se quiera disponer, pues se amurallan como tal para evitar justamente eso que usted indica del tránsito en un espacio pequeño, para que justamente no lo vayan a asaltar. En ese sentido, el gobierno como tal tiene una estrategia que permita que las ciudades se desarrollen siguiendo modelos que ayuden desde la perspectiva técnica y tecnológica, seguir un modelo que nos ayuda a tener tanto seguridad como de esa manera desarrollo en ciudadanía. Gracias. Quizás aquí me parece que hay un problema, que es justamente la necesidad de la coordinación entre el nivel nacional y el nivel local, que me da la impresión que eso prácticamente no existe. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el que debería justamente llevar a cabo ese tipo de políticas, hoy día ha bajado su jerarquía y hoy día está dentro de otro ministerio.
pero incluso cuando estaba fuera y era un ministerio, no tenía las relaciones que debía tener con los municipios. Y en el caso de la seguridad es exactamente igual. El Ministerio del Interior no establece políticas conjuntas. ¿Cómo se entendían nuestras ciudades antes en términos de la ilegalidad? Pues principalmente que eran zonas de invasión y por lo tanto esa era la ilegalidad. O si no, la informalidad, que era no respetar las normas de los procesos de planificación que existían. Entonces, de esa ilegalidad, de esa informalidad, estamos pasando hacia otra. Y ahí se me hace que es absolutamente necesario e imprescindible los procesos de cooperación, que es lo que estamos viendo en ciudades, por ejemplo, como Quito y Guayaquil, que incluso los alcaldes con el Ejecutivo tienden a generar conflictos en las relaciones entre ellos. Y el único que sale perjudicado es el habitante de esas ciudades. Y me da la impresión que eso tiende a reproducirse en otras ciudades. Mientras no haya una cooperación en el desarrollo urbano y no haya una cooperación en el tema de seguridad, pues los problemas van a seguir subsistiendo. Sí, así es. Y de cierta forma, también creo que tiene mucho que ver el liderazgo de la persona o del grupo que esté manejando un territorio determinado. Si tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, líderes que aupan ideas de mejoramiento, pero en la parte del desenvolvimiento de ellos, como tener mejores edificios para poder desarrollar las actividades, más infraestructura, cuando la tecnología nos dice que deberíamos tener menos gente, menos infraestructura para poder desarrollar quizá las mismas actividades y con mayor eficiencia, entonces parece que existe un divorcio entre lo que es manejar adecuadamente, eficientemente un presupuesto que es limitado y las expectativas de alguien que se divorcie de lo que la sociedad como tal quiere. No, sin duda los municipios tienen un problema de déficit de presupuesto. Los recursos que demandan nuestras ciudades, nuestros cantones, son muy altos. Pero aquí también viene un gran problema y es la necesidad de discutir los modelos de gestión que tienen los propios municipios. Les pongo el ejemplo, que eso conozco un poco más, del caso de Quito. Quito tiene 12 empresas, pero hay una sola que se autofinancia. Eso no puede ser así. Entonces aquí tiene que haber una discusión respecto del modelo de gestión. Para poner un par de ejemplos interesantes, el caso de Guayaquil básicamente ha sido impulsado a través de fundaciones, y el caso de Cuenca y Quito mucho más con empresas públicas municipales. Yo creo que eso es interesante, que en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestros cantones discutamos qué es más eficiente, por dónde se puede ir, y entonces en función de eso, claro, va a estar las características del presupuesto. Uno son los ingresos propios, que en general son relativamente bajos, porque básicamente provienen de dos fuentes. Una que son las tasas, que es el pago por los servicios que se recibe, que sea de agua potable, de alcantarillado, basura, etcétera, etcétera. Y otros son los impuestos, y básicamente aquí está el impuesto predial, que también es contribución especial de mejoras, y entonces ahí los ingresos son relativamente bajos. Buena parte provienen de la descentralización fiscal, pero aquí viene un gran problema. La descentralización fiscal tiene unos criterios que más bien tienden a fortalecer el centralismo. ¿Y por qué? Porque son básicamente tres criterios. Uno es el tamaño de la población, y entonces aquí les entregan más a los municipios más grandes. Dos, eficiencia administrativa. También les beneficia a los municipios más grandes porque tienen mayor capacidad técnica, porque ya están localizadas las universidades. Y luego están, las necesidades básicas insatisfechas, que ahí uno podría decir, hay cierto equilibrio, pero a mí me parece que esa es otra de las cosas que habría que discutir, porque ha habido una descentralización importante de competencias de los gobiernos locales de los gobiernos nacionales hacia los gobiernos locales, en términos de competencias y en términos de recursos, pero no ha habido una descentralización en términos territoriales. Y me parece que los municipios más grandes, los cantones más grandes, siguen captando mucho más recursos. Disculpe, arquitecto, el CERCOP, creo yo, no ha garantizado transparencia en la contratación pública.
Y con la creación de las empresas municipales de construcción, lo que se ha logrado es confirmar que realmente no hay transparencia, hay corrupción y que prácticamente las designaciones o la de elegir, digamos, hacer un tal o cual obra, pues se la hace prácticamente a dedo. ¿Usted cree que hay alguna manera de que se pueda frenar esto y venga, digamos, de, no sé, si del Poder Central o de aquí de la ciudadanía, una especie de control que realmente funcione? Porque tengo la impresión de que los entes de control aquí no existieran. Entonces yo digo, ¿qué es lo que debemos hacer como ciudadanos? Ese es un tema que todos los municipios, todos los cantones, todas las autoridades municipales permanentemente se están quejando. Los requerimientos, los requisitos para la contratación pública es algo muy, muy complejo. Y encima de eso está Contraloría, que también tiene que seguir los procesos, pero Contraloría es un acto que se hace ex post, es decir, una vez que se ha cumplido todos los procesos. No hace un seguimiento, que eso sería lo lógico, pero eso se hace después. Entonces, después de que se construyó tal cosa, entra Contraloría y ve si efectivamente el proceso seguido está bien o no, pero ya está cometido el ilícito o está cometido ese proyecto que no es bueno. Entonces sí, yo creo que hay que entrar en un proceso de discusión respecto de la contratación pública y las condiciones que están establecidas. En algunos casos pueden provenir de espacios locales, de los propios cantones, de los propios municipios, pero en muchos me da la impresión que eso está también centralizado. Sí, porque la verdad es que a nosotros nos preocupaba algo, y en eso tal vez usted no sé hasta qué punto conoce nuestra realidad, pero aquí, por ejemplo, hay un proyecto de construcción, es más, ya la están ejecutando, de un edificio de 10 pisos con 7 pisos de parqueaderos. Es en un sector, digamos, que realmente está ya saturado. Alrededor de este sector existen alrededor 25 parqueaderos privados, que un promedio de 20 parqueaderos, estamos hablando de 500, y encima sumémosles las zonas azules. Nosotros consideramos que el monto, la cantidad que pide es demasiado, porque entre el proyecto que tiene el alcalde es de sacar el municipio de ese sector y llevárselo a otro lado, e igual que la vía peatonal que está cubierta, digamos, por vendedores particulares, que también se les lleva a otro lado. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una inversión de 28 millones de dólares que eso va a afectar de manera económica y social a todo el sector, digamos, a todo Santo Domingo? Porque créame que tenemos 3 subidas desde que ha asumido este alcalde la alcaldía, de subida de impuestos prediales y mejoras, y tasas de mejoras. Entonces realmente eso sí preocupa y no sabemos cómo es la forma de parar esta situación. Yo lo digo esto porque es la opinión general, y he estado yo revisando redes y he estado revisando temas de profesionales que opinan de esta forma. Bueno, en general lo que se tiene a través de los planes de uso y gestión del suelo es la búsqueda de incrementar las densidades, que eso no es otra cosa más que un crecimiento en altura. Esa es una práctica que ocurre en América Latina desde la década de los años 50. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para que se pueda generar la densificación se necesitan los servicios, se necesitan los equipamientos. Y ahí vienen los problemas, porque en general las zonas de alta densificación son las zonas que mayor demanda tiene respecto de la población. Entonces, si es que se satisface esa demanda de la población construyendo en altura, pues lo lógico sería también construir las infraestructuras y los servicios. Si se pasa, como ustedes están señalando con este ejemplo, que una vez que empieza, pues esa es la tendencia que tiende a establecerse de edificios de 10 pisos, pues vamos a tener probablemente problemas de accesibilidad, de movilización. Vamos a empezar a tener problemas de agua potable, es decir, de todos los servicios y todos los equipamientos, porque esas zonas fueron diseñadas para otras densidades, y el momento en que esas densidades ya no satisfacen y se necesita incrementarlas, subirlas, es decir, crecer los pisos, pues no se tienen las infraestructuras mínimas para una cosa de ese tipo, y entonces viene el caos, lo que ustedes están señalando justamente, cómo
cómo se llega a un edificio de esas características y cómo se sale a un edificio de esas características con el ancho de las vías que se tiene para pues, otro tipo de densidad o los servicios de transporte. Entonces me parece que esa es una discusión que hay que tener respecto del plan de uso y gestión y que no se puede simplemente decir elevar la densidad, porque elevar la densidad implica también elevar los servicios y las infraestructuras. Así es. Sí, ya. Así es, claro. Eso indica una planificación que debe ser manejada adecuadamente, profesionalmente, sin simplemente una idea que nace en un grupo de personas porque por las casualidades de la vida están ahí dirigiendo. Por lo tanto, el estudio como tal, la planificación como tal, debería orientar el buen uso de los recursos para que de esa manera no estemos nosotros aquí en este momento presentando como un ejemplo de algo que no se debería hacer cuando la forma básica de vivienda como tal no se cumple. En ese sentido, en el manejo de los proyectos hay un término muy importante que es el manejo de los stakeholders o manejo de los interesados. ¿Hasta qué punto este término, que es fundamental para obtener los requerimientos de cualquier construcción de proyecto, se lo debería aplicar en todo proyecto que se aplique, es nacional o localmente, arquitecto? Yo creo que el tema de la planificación tiene que volver a discutirse, de la planificación urbana tiene que volver a discutirse, porque ha terminado siendo una práctica tecnocrática realizada por un grupo principalmente de arquitectos y urbanistas. Y yo creo que aquí lo que es absolutamente necesario es la necesidad de definir un proyecto de ciudad. Y el proyecto de ciudad es un proyecto que tiene que surgir de los consensos sociales, de sus propios habitantes. Y ese proyecto de ciudad es el que finalmente tiene que expresarse en la planificación. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, esto de la densificación, pues tiene que provenir justamente de un consenso. Y no puede ser una cosa que simplemente sale de una oficina y eso es lo que termina pues, aplicándose. Es absolutamente necesario definir el proyecto de ciudad, es decir, qué tipo de ciudad es la que nosotros queremos. Cuando yo les hacía esa comparación entre el modelo de gestión de Guayaquil con el modelo de gestión de Cuenca, es porque hay dos proyectos de ciudad totalmente distintos. Miren el caso de Cuenca hoy día con el tema del turismo. Es una ciudad que se ha volcado al turismo, que se ha volcado a la educación. En el caso de Guayaquil, más bien lo que se volcó es una lógica del negocio inmobiliario, con el crecimiento en altura y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí tenemos proyectos de ciudad. Ahora, para que haya un proyecto de ciudad, se necesita estabilidad y se necesita que haya consensos. Si no se tiene consensos alrededor de qué es lo que se quiere que esta ciudad sea, pues difícilmente vamos a poder llevar a cabo esas ideas. Yo creo que dependiendo del liderazgo, hay liderazgos fuertes, en este caso el actual, que más que buscar consensos impone, digamos, lo que él considera que debe hacerse en la ciudad. Y nos preocupa porque siendo ciudad de Santo Domingo una zona subtropical, húmeda, donde abunda, digamos, los árboles, la humedad y todo ese asunto, se va perdiendo porque las obras que se hacen realmente se llenan de cemento, hierro y no hay lo que en otras ciudades uno ve primerito, árboles que cubren prácticamente las casas. En cambio aquí está sucediendo lo contrario. ¿Qué podemos hacer nosotros para parar esto? Por ejemplo, aquí no funciona el medio ambiente, no funciona nada realmente y eso nos preocupa. Por eso quisiéramos ver si usted nos da una orientación sobre qué es lo que se debe hacer. Gracias. No, sin duda, nosotros necesitamos autoridades que tengan liderazgo. Y el liderazgo surge justamente de la capacidad de representación. Si esa autoridad no representa, pues yo creo que aquí hay un problema muy complejo y eso va a terminar en algún momento pues, estallando, generando conflictos. Todo alcalde tiene que representar a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, a su ciudad. Si no representa, pues está al margen, está fuera. Y puede ser que tenga una visión autoritaria, como ha ocurrido en varios
varios lugares, pero eso tiene pues muchísimas limitaciones. Una de esas es, por ejemplo, no construir un proyecto de ciudad, porque ese proyecto está en la cabeza de una persona y la aplica con fuerza, no con legitimidad, no con consenso. Y entonces eso termina en un momento determinado por generar un conflicto y por lo tanto problemas en esa ciudad. Sí, arquitecto, bueno, creo que una situación importante es predicar con el ejemplo, para de esa manera todos actuar y apoyar cualquier iniciativa que de parte del ente directivo proponga, para que nosotros todos como ciudadanos apoyemos en ese sentido. Ahora, nosotros vemos que el problema fundamental en nuestra sociedad santodomingueña, y creo que en general en el país, es la seguridad. La seguridad que nosotros nos impide salir a ejercer nuestras actividades con normalidad. Ya no hay lugares tranquilos en la ciudad de Santo Domingo como lo hay en el resto del país. Por lo tanto, creo que haciendo las cosas que corresponde con un presupuesto tan limitado, lo más urgente es planificar bien y esperar que las cosas que se diseñen contribuyan al beneficio de toda la ciudadanía, arquitecto. No, yo creo que el problema principal del país este rato es el tema de la seguridad. Si ustedes se ponen a ver, cuando el presidente Noboa llegó al Ejecutivo Nacional por primera vez, que fue en el 21 de noviembre, en ese año terminamos con una tasa de homicidios de 46 homicidios por 100.000 habitantes, una de las más altas de todo el continente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando vuelve a posesionarse el 24 de mayo pasado, la impresión que da es que en este año 2025 la tasa probablemente va a subir a 53, 54 homicidios por 100.000 habitantes. Y eso está teniendo un impacto, como veíamos hace un rato, en este principio urbanístico que el miedo va generando con la formación de barrios cerrados, espacios públicos también que se cierran, se llenan de vallas, etcétera, y extranjeros dentro de las propias ciudades. Entonces hay un problema ahí en términos de urbanismo, pero también hay problemas en términos económicos. Esto que se ha generalizado de las extorsiones bajo la forma de una vacuna, lo que está produciendo en muchos lugares es que se cierren esos lugares, y al cerrarse esos lugares se cae la economía, se cae el empleo y se reproduce la violencia. Entonces eso también es un problema muy complicado, y la vacuna está en los barrios. De los estudios que yo he hecho, incluso algunas inversiones que se hacen en algunos municipios que son contratados por esos municipios, también les cobran vacunas, y son obras que se van a hacer en esos barrios, por ejemplo, de alcantarillado, de agua potable, de vialidad, etcétera. Y entonces entra la empresa para hacer ese tipo de actividad y le cobran la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas empresas ya no quieren hacer esas inversiones ahí, o en su defecto le dicen al municipio que tienen que subirle el costo de la obra para que justamente puedan hacer, porque si no, no les resulta económicamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos esos temas pasan a la inflación, van subiendo los precios, porque ya esa vulcanizadora que está ahí tiene que pagar tanto por la vacuna, y entonces pues el arreglo de las llantas sube tanto, y eso ¿quién paga? El consumidor. Lo mismo con las obras, lo mismo con todo. Entonces hay un impacto en las ciudades, por esto que veíamos hace un rato, este principio urbanístico que surge del miedo, pero también en la economía. Y entonces ese es el gran problema, creo yo, que tiene este rato el país. Y el gobierno ahí tiene que establecer políticas de cooperación entre los municipios y el gobierno. Y yo no veo eso. Y es absolutamente necesario, porque lo que está pasando es que la propia economía se nos está cayendo y las propias ciudades están viviendo situaciones muy complejas. Esa realidad que usted nos describe, arquitecto, realmente nos preocupa, porque no vemos mucha luz al final del túnel, como se dice. Pero este resultado que tenemos significa que algo nos está haciendo bien. ¿Qué es lo que nos está haciendo bien? Yo creo que es básicamente la cooperación, y creer que esto es un problema de militares y policías.
La seguridad es un problema de economistas también. Les doy un par de datos. La minería ilegal más o menos maneja 1.500 millones de dólares. El lavado de activos provenientes del narcotráfico maneja más o menos 4.000 millones. Ahí tenemos 5.500 millones. Eso es más o menos 5 puntos del PIB. Es una cantidad muy alta. El presupuesto del municipio de Quito son 1.200 millones. El presupuesto del municipio de Guayaquil son 800 millones. Es decir, 2.000 millones. Frente a estos 5.500 millones de dólares, pues, es impresionante. Entonces, yo creo que se necesita también política económica, se necesitan economistas. Lo que estamos hablando respecto del desarrollo de nuestras ciudades y el problema de la violencia que eso produce. Necesitamos urbanistas, pero urbanistas que vayan en la línea de articular el desarrollo urbano con las propuestas de seguridad. Necesitamos una economía más sólida para que haya empleo, para que la gente satisfaga sus necesidades con el trabajo formal y no con el trabajo que se desarrolla en estas estructuras criminales. Para que ustedes vean, en las 22 estructuras criminales definidas por el gobierno como terroristas, hay una capacidad de empleo de 65.000 personas. Yo hice una comparación respecto de dos empresas, de las más grandes que generan empleo, una de pesca, que son 18.000 empleos que generan, y la otra de mercado minorista, un supermercado, etcétera, que son más o menos 16.000 empleados. Pues el sector narcóticos maneja 65.000. Entonces, si no tenemos empleo, si no tenemos ciudades más claras, si no tenemos economía explícita, etcétera, pues los problemas van a seguir subsistiendo. En otras palabras, creo que se hace imprescindible que haya una cooperación entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, que haya una cooperación entre los sectores de la producción, las cámaras con el gobierno nacional, que haya una cooperación entre los sistemas educativos que van desde las universidades, colegios y escuelas con el gobierno nacional, con los sistemas de transporte, las cooperativas, etcétera, y el gobierno nacional. Si se cree que esto va a ser resuelto exclusivamente con militares y policías, de la experiencia que hay en América Latina, los resultados no son favorables. Entonces, arquitecto, en función de lo que se está comentando, hay una base que sustenta todo esto, que es la educación. Porque si es que la educación como tal permite que se den todo este tipo de actividades, es porque no hemos hecho una labor que sea la adecuada, porque probablemente estamos promoviendo ese tipo de emprendimientos que usted está mencionando, que es la narcoguerrilla, en donde hay un número considerable de personas que ven en ese tipo de actividad un ingreso de recursos sustanciales, que no los obtendría de la forma normal como la Constitución a todos nos dice que debemos actuar, haciendo las cosas normales, pagando impuestos, pagando alíes, pagando todo lo que implica. Entonces, parece que la Constitución que ahora la gente honesta como tal sigue y que esperaríamos que todos sigamos, no permite ese desarrollo adecuado, mientras que por otro lado habrá una Constitución maléfica que permite que estos grupos como tal se desarrollen y permiten esas economías que de cierta manera hasta producen envidia. ¿Cómo podríamos nosotros de cierta manera en la sociedad que ha venido de unos años atrás, siquiera unos 30 años, con una decadencia total en el tema de educativo, y que hasta ahora creo que se camina en un sendero normal de paredes, de universidades que ya no funcionan en función de lo que demanda la situación actual? Deberíamos cambiar ese sentido de enseñanza, y más aún la enseñanza de arriba hacia abajo, de los niños a los adultos y de los adultos a los niños, para que cambie ese sentimiento que existe ahora y que nos permita actuar de la forma como estamos viendo que es la incorrecta, arquitecto. No, absolutamente de acuerdo. Por un lado tiene que haber una buena formación, y esa buena formación no solo es el conocimiento de la materia, sino también la formación ética, la formación moral, y no es suficiente eso. Se necesita, por ejemplo, en los contornos, en los lugares adyacentes a los colegios, a las escuelas, que ahí generalmente inician las prácticas
se desarrollan las prácticas iniciáticas del consumo de drogas, pues tener un control de esos espacios. Y ahí los municipios tienen que definir los usos de suelo, porque ¿qué es lo que ocurre? Alrededor de las escuelas, los colegios y las universidades tenemos un conjunto de usos de suelo que van desde bares, cantinas, tiendas de un tipo, tiendas de otro tipo, donde se expenden este tipo de productos. Y al principio incluso, por ejemplo, la cocaína, la regalan y después poco a poco van subiendo el precio porque ya van entrando en la lógica de la adicción, hasta que finalmente ya le ponen el precio tal cual es, el precio real. Y entonces ahí empieza el gran negocio. Entonces uno es la formación propiamente dicho, otros son los espacios cercanos a cada uno de estos lugares. En tercer lugar, por ejemplo, en las universidades se debería hacer investigaciones, estudios para ayudar en el tema de inteligencia, porque me parece que uno de los grandes problemas que existen en el país es una inteligencia que no está funcionando. Y también pues con la lógica esta de lo que significa el trabajo en comunidad, pues desarrollar proyectos que vayan en esa línea. Nosotros tenemos universidades muy grandes, tenemos colegios muy grandes, que muchas de estas cosas se pueden hacer de forma conjunta. Ahora, para todo esto, ¿qué es lo que se necesita? Por un lado, definir un marco institucional, es decir, resolver la pregunta, ¿quién hace qué? Y entonces, ¿quién hace? Es el marco institucional. Y el qué es básicamente, yo creo que ese es uno de los problemas que también está faltando, un plan. Al principio, antes del 24 de mayo, en el primer periodo del presidente Noboa, se habló del famoso Plan Fénix, que nunca lo conocimos. Ahora ya no se habla de eso. Ahora se habla del bloque de seguridad, pero no se sabe cuál es el plan. Y yo creo que es absolutamente necesario un plan para que justamente todos podamos sumarnos a una cosa de ese tipo, sabiendo que lo que queremos es que haya metas, haya objetivos, haya articulaciones, etcétera, y todos nosotros podamos pues sumarnos a una iniciativa de ese tipo. Una pregunta, arquitecto. Tengo la inquietud de saber si es que usted considera que es favorable las 3 leyes que se dictaron y que se aprobó en la Asamblea y que hoy está en conflicto con la Corte Constitucional. ¿Usted cree que esas leyes que propone el gobierno y que fueron aprobadas por la Asamblea realmente contribuyen a la seguridad? O sea, yo creo que hay algunos problemas, y también va con la consulta. Y una primera cosa que habría que decir es que lo que ha sido increíble es que a este presidente la Asamblea le ha aprobado todo, desde noviembre del año 2023 hasta fines de agosto del 2025. La Asamblea le ha aprobado absolutamente todo, que van desde subida de impuestos, el tema de lo que significa el IVA del 12 al 15, etcétera, hasta las consultas, la consulta popular, las 9 preguntas sobre seguridad fueron aprobadas. En otras palabras, todo se le ha aprobado al presidente de la República. Y sin embargo, la violencia ha seguido subiendo. Ahora más bien hay un problema, que no se está aprobando en la totalidad estas leyes económicas urgentes, porque hay un problema de unidad de la materia, es decir, no son económicamente urgentes, sino que se les añade otro tipo de cosas y eso está generando problemas. Y entonces la Corte Constitucional cumple sus funciones y determina la constitucionalidad o no, porque esa es su función específica. Y entonces, como no le aprueban eso, pues aquí hemos entrado en un conflicto bastante difícil entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que hizo incluso que el propio presidente organice una marcha hacia el edificio, que incluso ese edificio que no ha sido de la Corte Constitucional, pues pretendieron quitarlo, bueno, se dieron cuenta del gran error que eso significaba, pero ahora ya está ahí Contraloría. Entonces, me parece que hay un problema de no comprensión de los objetivos que tiene, las misiones, las atribuciones que tiene la Corte Constitucional. Y es, como digo, la primera vez que al presidente no le están aprobando en su totalidad las propuestas que ha hecho. Solo la última inquietud. Me parece a mí, digamos, de que el tema de aprobar, o mejor dicho, ya está aprobado,
En la Corte Constitucional se abrió, digamos, un espacio para el debate y para que presenten argumentos. Y ellos dicen que tiene que ver esas leyes con el tema económico porque, por ejemplo, si un señor que vacuna va a un negocio y le presiona con un aporte, digamos, demasiado alto, se ve obligado a cerrar, eso afecta a la economía. Ese es el argumento que ellos dan. Y eso a todo nivel, pues, no solamente, digamos, hablando de un negocio pequeño, si es que no atentan contra su vida. Entonces, están plantados en ese tema, pero yo creo que realmente, como usted lo explica, es un tema que no sabemos de qué va a terminar. Más parece que fuera el afán de tener el control de la Corte Constitucional, porque ya los otros entes en alguna medida ya están bajo su mando. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que en vez de ir con un conjunto de leyes particulares, ¿por qué no se hace una buena reforma al código, al COIP? Porque yo creo que el COIP tiene muchos problemas. El COIP se aprobó en el 2014 y se hizo básicamente bajo la lógica del populismo penal. Tan es así que se incrementaron las penas. Nuestras penas máximas eran de 16 años, hoy día llegan a 40 años. Los tipos penales se incrementaron de una manera impresionante. Bajó y sigue planteando que baje la edad de la imputabilidad penal. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo que significó del 2014 al 2020 el incremento de la población carcelaria en el Ecuador. Se triplicó en 6 años. Y esa fue una de las razones por las cuales el sistema carcelario colapsó con la cantidad de masacres, etcétera, etcétera, y todos los problemas que hoy día tenemos. Tan es así, y a mí me parece que fue bueno el criterio del presidente Lasso, que él decidió dar que puedan salir de prisión por 3 razones: uno por edad, otro por salud y otro por los tipos penales. Entonces yo lo que pensaba es que en vez de que se haga esa decisión del Ejecutivo, ¿por qué no se hace una reforma al Código Integral Penal? Así es. Y ahora con este conjunto de leyes, ¿por qué no se hace una reforma completa del Código Integral Penal? Más que todo teniendo a favor la Asamblea, ¿no? Exactamente, tiene la Asamblea a favor. Eso significaría que unos 6 meses pueden tener una reforma importante, y eso sí creo que le haría un gran bien, un gran favor al país y obviamente al presidente de la República. Llama. Claro. Yo creo que de lo que hemos estado hablando, y gracias a la ilustración de usted, arquitecto Carrión, por su lúcido punto de vista, es que la planificación no funciona localmente y también lo vemos nacionalmente. Si no tenemos la participación de la gente que debe estar en ese tipo de proyectos, como hablamos hace un momento del tema de la Corte Constitucional, o en el caso de los municipios para hacer proyectos que ayudarían o no a tal o cual sector, yo pienso que tenemos un problema de naturaleza social, de que no estamos haciendo las cosas como corresponden, o que lo que aprendimos en los centros de enseñanza, en las universidades, de cierto modo se difumina cuando tenemos que hacer algo en la práctica. La planificación como tal no se aplica, no se lo desarrolla como corresponde, y el liderazgo como tal tampoco. Por lo tanto, por más que haya todos los elementos que ayudarían a desarrollar cosas muy importantes, no se los aprovecha porque el liderazgo con el ejemplo como tal no se practica. Eso sería, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo actualmente, arquitecto. Sí. Y hay un problema que yo creo que sí hay que reconocer, que el sistema de representación política en el país es un desastre. Tenemos 233 organizaciones políticas. Y si ustedes se ponen a ver, en la Asamblea básicamente hay un predominio de 2, que es ADN, es hoy día el bloque más grande, la Revolución Ciudadana, y después quedan fuera 18 miembros de partidos que provienen básicamente de Pachacútec, el Partido Social Cristiano, y de grupos provinciales. Yo creo que eso no está bien. Entonces tenemos por un lado una gran cantidad de partidos que nos llevan a tener en elecciones presidenciales 16, 17 candidatos, y en las elecciones locales de los municipios tener alcaldes con votación minoritaria.
Pues no puede ser que tengamos alcaldes con 20%, con 25%, con 30%. Yo creo que ahí hay que cambiar mucho. Creo que ahí el código de la democracia tiene que ser revisado. Por ejemplo, ¿por qué no establecer segundas vueltas en los municipios? ¿O por qué los concejales provienen de la representación de los distritos electorales y no tenemos concejales que representen a toda la ciudad? Eso está conduciendo a que cada uno de los concejales represente a su distrito electoral y por lo tanto a su clientela. Y estamos entrando en una lógica del clientelismo político. Yo les pongo el caso de Quito nuevamente. Jorge Yundas llegó a ser alcalde con el 22%. ¿Eso qué significa? Que el 78% de los electores no votaron por él. Y entró al consejo municipal de 21 concejales, tuvo solo 3. Duró 2 años. Ahora está Pavel Muñoz, no con 22, con 25% llega a ser alcalde. Y no mete 3 concejales, sino mete 7 concejales. De 21, es decir, del 30%. Ya se le han ido 2. Y entonces construir mayorías en el consejo se hace imposible. Si no hacemos una revisión de todas estas cosas, y entre esas, esto del Código de la Democracia y las formas de representación política, pues vamos a seguir teniendo estos graves problemas. Nosotros acá tenemos una realidad un poco diferente y contraria. Tenemos, digamos, una cantidad grande de concejales, digamos, del lado correísta y lógicamente con su alcalde que va a la cabeza. Así es que estamos, no sé si peor que Quito, creo que sí. El tema es, yo quiero agradecerle mucho al arquitecto por su valiosa colaboración en esta conversa y decirle que, pues, como sus últimas palabras, qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos para tratar de cambiar esta realidad. Bueno, lo que están haciendo, me parece que hay que discutir, que hay que debatir, que hay que juntar voluntades, y me parece que espacios como este que ustedes lo tienen es muy importante, y creo que tienen que persistir en esa tendencia. Gracias, arquitecto. Seguiremos machacando en estos criterios, en estos conceptos, en estas conversaciones, y le agradecemos por su ilustración. Gracias. Gracias. Espero que no sea la última vez. No. Gracias. El Quijote es una radio digital enfocada